Cuando la Iglesia decide permitirse que el Espíritu Santo te use y usted salga de esa puerta, usted va a ver el poder de Dios siendo manifiesto. Usted va a ver cómo aquel que estaba muerto puede vivir. Hola a todos, hoy vamos a dar continuidad a la serie de prédicas de El Menos Apto. Hoy vamos a ver la historia de un hombre llamado Gedeón, y para empezar quiero invitarlos a ir a sus Biblias al libro de Jueces, capítulo 6, versículo 1, dice lo siguiente: Los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor, entonces el Señor los entregó a los madianitas durante 7 años. Al igual que hemos visto en la serie, empieza otra vez el ciclo que hemos venido conversando una y otra vez. Primero, Israel empieza a hacer lo malo, a adorar otros dioses. Una vez que ellos cometen estos errores y estos pecados, el Señor permite que vengan otros pueblos a conquistarlos, para posteriormente el pueblo clamar a Jehová. Recuerden, lo hemos visto en las prédicas anteriores, sin un arrepentimiento genuino, claman a Jehová. Jehová, en su misericordia abundante y en su gracia, provee libertad a través de un juez o libertador. En este caso, el Señor trabajará con este hombre llamado Gedeón. Una vez que viene el juez, los liberta, el Señor le provee paz a su pueblo. Sin embargo, su pueblo vuelve otra vez a los malos pasos delante de los ojos de Jehová. Entonces, lo primero que deberíamos de estudiar es, el texto nos indica, este capítulo 6, que estos enemigos, los madianitas y los amalecitas, eran personas crueles que destruían todo a su paso, desde el norte hasta el puro sur de Jerusalén. Gaza, en este caso, era atacada por estos enemigos que vinieron a conquistar una de las regiones de Israel. Madián, y analicemos un poquitito el contexto de estos enemigos que vinieron a atacar. Madián, el nombre Madián quiere decir contienda. Hoy en día los madianitas son aquellos que se situaron en Arabia Saudita, en lo que hoy se conoce como Arabia Saudita. Es más, Abraham, su suegro, Jetro, no sé si usted lo recuerda, era sacerdote de Madián, dice la escritura. Y otro ejemplo es Balac y Balaam. ¿Se acuerda de Balac y Balaam? La historia de aquel profeta contratado para maldecir a Israel, pero que no podía salir ninguna palabra de maldición, sino que terminaba bendiciendo, porque nadie puede maldecir lo que Dios ha llamado bendito. Aquí vemos un ejemplo también de cómo los madianitas llegaron a impactar a Balac y Balaam. Y creo que una condición que podemos también sacar o extraer de los madianitas es que ellos siempre procuraban la carnalidad, procuraban lo que el mundo les podía ofrecer. En cuanto a los amalecitas, los amalecitas son los descendientes de Esaú. Y Esaú fue conocido porque le dio prioridad a la carne antes de la espiritualidad. Y yo espero que usted esté recibiendo lo que está escuchando y esté sacando y concluyendo
lo que usted puede venir a comprender de este texto. Siempre que priorices la carne, eso va a terminar mal. Deberíamos de priorizar, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, priorizar el reino, priorizar las cosas celestiales, priorizar el buscar a Jehová. Esaú escogió la peor porción. No sé si se acuerda de la historia de Jacob y Esaú, donde Esaú escoge el plato de lentejas porque él escoge satisfacer su necesidad carnal antes de darle un peso a la heredad espiritual que él había recibido. Y parte de lo que el Señor estipula es que a través de Amalec o los amalecitas, Israel iba a tener guerra generación tras generación tras generación. Y voy a ponerle un ejemplo solamente. El rey Saúl, entre los pecados que él cometió cuando el Señor lo manda a acabar con los amalecitas, es que el rey Saúl, si bien no termina de liquidar a los amalecitas, él preserva la vida de un hombre, del rey de los amalecitas en ese momento, que se llamaba Agag, del rey Agag. Y posteriormente, si nos trasladamos en el tiempo, llegaremos a la historia de la reina Esther y nos acordaremos cuál era el malo en esa historia, que era un hombre llamado Amán. Y usted lo puede buscar en su Biblia y encontrará esto: Amán el Agageo, el descendiente de Agag. Y esto me lleva a mí a concluir algo, hermanos, y creo que esta es una de las claves de la enseñanza de hoy. Preservar o dejar lo que Dios te mandó a aniquilar, te va a llegar a aniquilar. Como creyentes, nosotros estamos llamados a aniquilar el pecado, la idolatría y todo lo que vaya en contra de Jehová de nuestras vidas, a sacarlo, a borrarlo y a ser obedientes a Jehová. Y si nosotros no sacamos el pecado de nuestras vidas, tarde o temprano, ese pecado va a empezar a demandar pecado y nos va a envolver hacia actitudes y acciones a las cuales quizá jamás pensamos que íbamos a poder llegar, igual que toda la historia del libro de Jueces, a pasar límites que pensamos que quizás jamás íbamos a pasar, porque preservar lo que Dios me mandó a aniquilar me va a llegar a aniquilar. Ahora, ¿qué es lo que pasa en la historia? El Señor levanta un profeta que empieza a exhortar al pueblo a volverse de la idolatría hacia otros dioses, porque Dios lo que quiere es producir arrepentimiento en Israel para poder moverse a través de ese arrepentimiento, que ellos dejen la idolatría, que ellos dejen ese trono que Dios no va a compartir con el pecado, ni con ningún ídolo, ni con nadie, para que se vuelvan a Jehová, a ese Dios de amor que los va a cuidar, los va a preservar y los va a amar. Sin embargo, el Señor permite el sufrimiento en Israel, como en muchas ocasiones lo permite en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque muchas veces, hermanos, si somos sinceros, el sufrimiento es la única forma en la cual nosotros dejamos de poner la mirada en nosotros y empezamos a volvernos a Jehová. Hay ocasiones donde lamentablemente es la forma en cómo el Señor nos atrae de regreso a el camino correcto. A veces necesitamos sufrir para recapacitar, a veces necesitamos sufrir para aprender las consecuencias de lo que nosotros hacemos. Sin más, podemos continuar, ya meternos de lleno en la historia de este hombre Gedeón en el versículo 11. Dice, Nueva Traducción Viviente: después el ángel del Señor vino y se sentó debajo del gran árbol de Ofra que pertenecía a Joás, el clan de Abiezer. Gedeón, hijo de Joás, estaba trillando trigo en el fondo de un lagar para esconder el grano de los madianitas. Y para entender el carácter de este hombre y por qué le decimos el menos apto a Gedeón, tenemos que extraer del texto lo que estaba pasando. Y lo que el texto nos indica es que este hombre Gedeón estaba trillando trigo en el fondo de un lagar. Y para eso tenemos que entrar al contexto de lo que esto implicaba.
A la hora de trillar, en ese tiempo, la cultura lo que hacía es que ellos con sus instrumentos tomaban el trigo y lo arrojaban al aire. Y este movimiento separaba la semilla o el fruto de la hoja que era desechable y que no era consumida, que se la llevaba el viento y el trigo quedaba en un sitio y las hojas quedaban en otro. Era la forma más sencilla. Sin embargo, encontramos a este hombre Gedeón trillando en un lagar, en un espacio donde no había viento. Por lo tanto, este hombre escogió que su tarea fuera mucho más difícil. ¿Por qué? Porque si lo hacía afuera, de forma explícita, se arriesgaba o se exponía a que vinieran los madianitas y los amalecitas a arrasar con su cosecha, a arrasar con todo el trabajo que tenían. Así que ellos tenían que hacerlo en el anonimato, en el escondite. Pues, entonces, cuando vemos a Gedeón, vemos a un hombre lleno de temor, lleno de rechazo, lleno de negatividad y lleno de dudas. Dice el versículo 12: entonces el ángel del Señor a este hombre temeroso se le aparece y le dice: guerrero valiente, el Señor está contigo. Y lejos de esto ser un sarcasmo de parte del Señor, creo que lo que el Señor está haciendo es que el Señor empieza a afirmar a este hombre, empieza a profetizarle a la vida de este hombre. Porque, hermanos, el Señor no nos habla la basura en la situación en la que a veces vivimos cuando el Señor se revela a nosotros. El Señor no nos condena por el pecado cuando nosotros vamos delante de Él con un corazón genuino de arrepentimiento. Es más, la Biblia dice que Él perdona nuestros pecados y nunca más los arroja al fondo del mar y nunca más se acordará de ellos. Sino que más bien lo que vemos es el corazón de Dios diciendo: yo te tomaré, Gedeón, siendo una persona poco apta, una persona temerosa, y te transformaré en un guerrero valiente. ¿En qué te va a transformar el Señor? ¿Qué está haciendo el Señor en tu vida? ¿Qué ha hablado el Señor a tu vida? Quizás usted me dice hoy: es que la promesa no ha sido cumplida. Quizás, pero se cumplirá, porque todo lo que sale de la boca de Jehová se cumple. Su palabra no vuelve vacía. Lo que Él dice es verdad. Él es el camino, la verdad y la vida. Todo lo que sale de la boca del ángel del Señor, que entendemos que es una manifestación de la segunda persona de la Trinidad, su palabra es verdad. Versículo 13 dice: el Señor, respondió Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? ¿Y dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿Acaso no dijeron: el Señor nos sacó de Egipto, pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en manos de los madianitas? ¿Nos abandonó el Señor? Y viene este hombre con un montón de dudas, poniendo en tela de duda la obra del Señor, diciendo: ¿dónde estaba el Señor? Y aquí vemos ese hombre rechazado sacando todas sus heridas de lo que él creía, de lo que debería estar haciendo el Señor en ese momento, en lugar de recibir la palabra que el mismo Jehová le estaba planteando en ese momento. Y pasamos al versículo 14 y 15. Entonces el Señor lo miró y le dijo: ve tú eres el llamado, no levantes quejas. Yo creo que esta palabra puede ser usada para personas que han estado en un ministerio y que han empezado a levantar quejas y problemas. Es que en la iglesia no se hace esto, no se hace lo otro. Ve tú, hermano, si estás ahí es para que te levantes y vayas y empieces a orar. Si tú lo viste, si el Señor te dio la posibilidad de verlo, el Señor te va a dar las herramientas para resolverlo. Ve tú, habla, soluciona con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Yo soy quien te envía. Pero el Señor, respondió Gedeón otra vez: ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés y yo soy el de menor importancia en mi familia. ¿Cómo voy yo? Si tú no sabes los problemas que he tenido, si yo no tengo la capacidad de hablar,
si yo no tengo la capacidad de exponer ningún tema, si a mí nadie me hace caso, pobrecito yo, y empieza la bola de inseguridades a afectar la obra que Dios quería hacer en ese hombre. ¿Te ha pasado? ¿Cómo te ves? ¿No puedo? ¿Lo has dicho? ¿Estoy viejo? ¿Estoy muy joven? ¿Nadie me quiere? ¿A nadie le importo? ¿Nadie me vuelve a ver? ¿Cómo me voy a casar? Nadie me vuelve a ver, nadie le doy importancia, no tengo amigos, no soy útil. Y el Señor le dice, versículo 16, yo estaré contigo. Destruirás a los madianitas como si estuvieras luchando contra un solo hombre. Los vas a destruir, no te preocupes, porque lo importante no es quién eres. Lo importante no es si hoy sos el producto terminado o no. Lo importante aquí es con quién vas. Porque si Él está contigo, ¿quién contra mí? Porque si Él me respalda, ¿qué ejército me puede derrotar? Porque si Él me acompaña, ¿qué enemigo puede derrotar al poderoso de Israel? Entonces Gedeón pide la primera confirmación, una primera señal. Le dice, Señor, dame una señal. Y el Señor le pide a Gedeón hacer un sacrificio. Ese sacrificio, el resultado, el Señor viene y le muestra o se le revela a él. Y Gedeón en ese momento comprende que está hablando con Jehová. Y se altera y empieza y le dice, Señor, me voy a morir. Y ahí, una vez más, se evidencian todos los temores de este hombre que ya conocíamos por ser temeroso, un hombre que no era la mejor reacción en medio de las dificultades. Y la respuesta que encuentra de parte del Señor es, Shalom, ten paz. El Señor le habla paz, porque el Señor nos calma a través de su paz y su presencia, la confirmación de que Él está con nosotros. Entonces este hombre Gedeón le pide un sacrificio, el Señor le pide un sacrificio a Gedeón y le dice, tú tienes que ir y hacer lo siguiente, derriba todas las imágenes de Baal. El dios Baal, nos acordamos, era aquel dios de la prosperidad en la cosecha, el dios dinero, y le dice, tú tienes que derribar las imágenes de Baal y destruye con las imágenes de Asera. Asera era la diosa de la fertilidad, la diosa de la inmoralidad sexual. Yo no sé si usted ve la relación a los dioses que se mueven en esta temporada, en esta sociedad actual en la cual vivimos, en la sociedad moderna, el dios dinero y el dios inmoralidad sexual. Para lo cual Gedeón obedeció, lleno de temor, pero obedeció. Quiero invitarlo a que lea el versículo 27 conmigo. Entonces Gedeón llevó a 10 de sus criados e hizo lo que el Señor le había ordenado, pero lo hizo de noche, en oscuro, en el temor, porque les tenía miedo a los demás miembros de la casa de su padre y a la gente de la ciudad. Entonces, siguiendo la historia, vamos a ver donde el padre de Gedeón, todo el pueblo se enoja y ellos levantan una multitud que va en contra de Gedeón, buscan a Gedeón en casa de su padre y el padre les dice, ¿cuál es el problema? Y el Señor lo llena de sabiduría y esta multitud que quería acabar con él, le dice, buscamos a Gedeón con malas intenciones. Y el padre les dice, ¿por qué? ¿Qué es lo que él ha hecho? Derribó las estatuas de nuestros dioses, de nuestros ídolos. ¿Son reales tus dioses? Entonces, si son reales, ¿por qué no se defienden por sí mismos? Y esta frase calmó a la multitud a un punto donde Gedeón dejó de ser Gedeón y pasó a cambiársele el nombre para ser llamado Jerobaal. Contienda a Baal, quiere decir. ¿Contra quién contiendas? ¿Contra quién es nuestra lucha? Y aquí creo que nosotros vamos a escoger. ¿Contendemos como los madianitas contra Jehová? ¿O contendemos
como Gedeón contra Baal. Porque en algo tengo claro, aquí no puede haber un bando medio. Si escoges ser neutral, te conviertes en enemigo de Jehová. Pero para los que somos y estamos en el bando de Jehová, debemos de comprender que vamos a tener una lucha frontal contra muchos Baales y muchos ídolos como Acera. Creo que aquí puedo concluir un par de lecciones antes de continuar con la enseñanza. Número 1, si usted quiere producir un cambio, si usted genuinamente tiene un llamado del Señor o un propósito, tu propósito comienza en casa. El propósito de Gedeón empieza en su familia, con su tribu, con sus generaciones. Gedeón necesitaba primero romper los ídolos que afectaban su casa antes de ir afuera a guerrear contra todo aquello que el Señor lo había llamado. El Señor quiere que nosotros empecemos librando nuestras batallas en casa. Número 2, todo empieza en el ámbito espiritual. No hay forma de que nosotros podamos avanzar si nosotros no empezamos dentro del ámbito espiritual. Antes de hacer ajustes en lo natural, debemos hacer ajustes en lo espiritual. Antes de ir a dejar algo o cerrar algo, deberíamos de orar y tomar las decisiones de dejar el pecado antes de tomar decisiones en lo natural. Y creo que esta es muy linda y espero que le quede ahí. La conducta íntegra de Gedeón, lejos de producir odio hacia Jehová en el corazón de su padre, generó un impacto en el corazón de él a un punto donde su padre empezó a defender a Gedeón. Cuando nosotros caminamos en integridad, Dios empieza a obrar en personas que jamás lo hubiésemos esperado. Así que lo primero que el Señor necesitaba hacer era procesar a este hombre Gedeón para remover de él lo que iba a ser un obstáculo, podría ser un obstáculo, el miedo. Así que Gedeón pasó o pasaría de ser una persona donde el miedo lo paralizaba, donde se alteraba, a ser una persona que obedecía, lo estamos viendo, a pesar de su temor, a una persona que obedecía con dudas, a una persona que enfrentaría a un enemigo mucho más grande, a cientos de miles con un ejército pequeño. Así que la segunda señal que Gedeón pide son las pruebas que Gedeón le solicita al Señor. Y Gedeón ahora sí comprende su llamado, empieza a llamar a un ejército que el número inicial eran 32,000, construye un ejército y Gedeón empieza pidiéndole confirmación al Señor. Le pide la confirmación: voy a sacar este manojo de lana afuera y te voy a pedir que solo el manojo de lana esté húmedo en la noche, y el Señor se lo confirma. Al día siguiente amanece el manojo de lana húmedo, todo lo demás seco, y luego pasa lo contrario, viceversa. Viene Gedeón y le dice: Señor, que llueva o que el rocío moje todo en la noche y que el manojo de lana se mantenga intacto, seco. Pero creo que es importante concluir esto. El Señor no nos manda necesariamente, o no creo que la conclusión de este texto sea la importancia de pedir confirmaciones a Dios. Es más, creo que a veces hacemos un abuso de la confirmación le pedimos confirmación a Dios en temas donde deberíamos de ser decididos y tomar decisiones en sabiduría por temor, basados en el temor. Y me gustaría sacar un par de conclusiones. Número 1, debemos de buscar la voluntad de Dios, conocerla, y una vez que la conozcamos, actuar. No es necesario pedir confirmación cuando sabemos qué es lo que debemos hacer. Número 2,
Gedeón, las confirmaciones que pide no son confirmaciones naturales como lo hacemos muchas veces. Señor, confírmame que llueva hoy, si quiero algo. Señor, confírmame que si esa es la persona con la que me voy a casar, que venga vestida de rojo o de negro, de morado. No son confirmaciones así de banales. Gedeón pide una confirmación sobrenatural, porque el llamado al cual Gedeón estaba haciendo era un llamado muy alto, y una confirmación sobrenatural solo puede ser confirmada por un Dios sobrenatural. Era prácticamente imposible lo que Gedeón estaba pidiendo, fácil para el Dios de los imposibles en el cual nosotros hemos puesto nuestra confianza. Y lo último es, Gedeón era un hombre en proceso. Dios estaba tratando con él un tema particular, y Dios sabía que ese temor que venía machacándose en la vida de Gedeón estaba siendo procesado apenas, y Gedeón no era el producto terminado. Dios estaba procesando su carácter. Entonces pasamos al capítulo 7, versículos 2 y 3, dice: entonces el Señor le dijo a Gedeón: tienes demasiados guerreros contigo. Si dejo que todos ustedes peleen contra los madianitas, los israelitas se jactarán ante mí de que se salvaron con sus propias fuerzas. No voy a dejar que lo hagan así, porque si no, ustedes van a poner su confianza, o el trofeo se lo van a dejar ustedes a sus propios esfuerzos humanos. Por lo tanto, dile al pueblo, a todo aquel que le falte valentía o que tenga miedo, que abandone este monte y se vaya a su casa. Así que 22,000 de ellos, era frecuente comprender esto. 22,000 de ellos se fueron a su casa, y quedaron solo 10,000 dispuestos a pelear, porque obviamente un guerrero lleno de temor iba a ser, en lugar de ayuda, un obstáculo. Pero ¿cómo el Señor va confrontando a Gedeón con su propio tema? Ese hombre lleno de temor, el Señor le dice: agarra a los que tienen miedo, porque no los voy a usar. Y creo que eso fue algo que golpeó el pecho de este hombre Gedeón, y que le dijo: entiendo que si yo estoy lleno de temor, o que no puedo estar lleno de temor para cumplir con los propósitos de Dios, sino que tengo que aprender a confiar en Él. Y quedaron solo 10,000 sin temor, porque, mi hermano, le recuerdo, el temor se contagia y afecta y destruye a la gente que tenemos a nuestro alrededor. Y por último pasamos a la prueba del agua, donde el Señor les dice: vaya con su ejército y vayan a buscar agua al arroyo. Y vamos a encontrar dos tipos de personas: unos que se van a agachar hasta el agua y van a tomar directamente el agua del río, y otros que con su mano van a tomar y van a jalar el agua a sus bocas. Y creo que la interpretación de esto, sé que hay posiciones, pero creo que la interpretación de esto es que es importante para un soldado estar alerta. Aquel que deja sus cosas y se inclina hasta el agua y deja de estar alerta, podría terminar en ser un obstáculo. Hermanos, necesitamos estar alerta. Necesitamos ser cristianos que estén conectados, encendidos, pendientes, alerta, para los cuales en esta historia que estamos contando solo quedaron 300. Pasamos al capítulo 25 y al versículo 10, la última confirmación de Gedeón, 10 y 11. Gedeón va con su ejército, está frente a frente al enemigo, frente al campamento enemigo, y ahí enfrente del campamento enemigo, Gedeón viene y sucede lo siguiente: pero si tienes miedo, le dice Jehová, aún de atacar 300 contra cientos de miles. Entendamos que era un hombre que estaba siendo procesado, que era una lucha desleal completamente, pero donde el Señor le había dicho que le iba a dar la victoria. Si tienes miedo aún de atacar, desciende al campamento con tu siervo Fura. Escucha lo que dicen los madianitas.
y cobrarás mucho ánimo, entonces estarás ansioso por atacar. Así que Gedeón, acompañado por Fura, descendió hasta el límite del campamento enemigo. Y ahí verás donde este hombre, Gedeón, delante de ese ejército, este hombre baja al campamento de noche y empieza a escuchar los temores que estaban ministrando a todo el ejército enemigo. Y estos hombres decían: soñé que vamos a ser aniquilados, soñé que este hombre Gedeón va, usado por Dios, va a venir en contra de nosotros y nos va a acabar. Y cuando Gedeón escucha esto, dirigido por la voz de Dios, recobra ánimo, y el Gedeón temeroso se convierte en ese líder valiente, en esa palabra que Dios había profetizado a su vida, empieza a ser real. Y creo que algo lindo es que en el momento donde él escucha esas palabras, dice la palabra de Dios que Gedeón adoró. Porque, hermanos, nuestras victorias públicas son el resultado de nuestra adoración e intimidad en lo privado. Nuestras victorias públicas son resultado de nuestra devoción, de nuestra intimidad en lo privado. Dios les da la victoria al pueblo de Israel. Escuchemos esto. Versículo 25. Capturaron a Oreb y a Zeeb, los dos comandantes de los madianitas, y mataron a Oreb en la roca de Oreb y a Zeeb en el lagar de Zeeb. Y no dejaron de perseguir a los madianitas. Y después los israelitas le llevaron las cabezas de Oreb y de Zeeb a Gedeón, quienes estaban junto al río Jordán. ¿Qué fue lo que pasó? Dios les da una estrategia y les dice: vayan con sus shofares, vayan con unas lámparas, pónganse alrededor del ejército, quiebren lo que tapa la luz de las lámparas, dejen que las lámparas brillen y empiecen a gritar: Jehová vive, en el nombre del Señor vamos a ver la victoria. Y ellos hacen esto, y los madianitas y empiezan a luchar entre ellos, empiezan a pelear entre ellos y terminan siendo derrotados. Ellos empiezan a huir, unos pocos que luego son capturados, Oreb y Zeeb, los comandantes, y son tomados y ellos mueren en batalla, y el Señor le da la victoria. Y yo creo que me gustaría tal vez comentar un par de detalles ya para ir cerrando. Primero, las victorias más grandes Dios las otorga cuando tenemos todo en contra, cuando tenemos ese dictamen en contra, cuando tenemos ese imposible frente a frente, cuando estamos entre el ejército de Egipto y el mar, cuando estamos entre la espada y la pared, cuando estamos sin recurso económico, es donde el Señor nos da las victorias más poderosas. Número 2, a veces menos es más. A veces menos personas es más. A veces necesitamos menos cantidad y enfocarnos menos en la cantidad y enfocarnos más en la calidad. Yo no sé si usted tiene tiempo en el Señor, pero los momentos más impresionantes que he vivido en el Señor han sido en grupos pequeños. Cuando el 100% buscamos consagración, cuando el 100% buscamos santidad, cuando el 100% estamos ahí para agradar a Dios, no para ver qué pasa o para ser entretenidos, sino que hay un compromiso nuestro con el Señor. ¿Cómo termina la historia? En un resumen importante. Este hombre Gedeón, yo les había contado hace unas semanas que si bien el Señor sigue usando jueces y seguirá levantando jueces, estos jueces empiezan a degradarse poco a poco. La cultura tan idólatra empieza a afectarlos y cada vez veremos jueces menos temerosos de Dios, usados por Dios en ocasiones, pero cada vez con pensamientos más difusos y menos entendidos. El capítulo 8 habla de la degradación mental en este gran hombre Gedeón, que quizás no siempre
la estudiamos, a veces hasta aquí nos quedamos con la historia. Pero Gedeón llega a la ciudad de Sucot y Peniel, y en esta ciudad de Gedeón, buscando terminar con los madianitas, Gedeón, cansado con su ejército, viene y les dice: estamos cansados, denos de comer. Y vienen los hombres de estas ciudades y les dicen: no, solo si tú traes a los reyes de Madián, nosotros te vamos a dar alimento. Y Gedeón se llena de ira y se va a otra ciudad, llega a esta ciudad llamada Yeter, a matar a ambos reyes, lo cual consigue Gedeón. Pero cuando se devuelve, Gedeón viene y acaba con los propios hermanos, o con estas personas que una vez no lo ayudaron a él, lleno de ira y lleno de enojo. Gedeón no se vuelve en ese hombre perdonador en esta ocasión, sino que se vuelve en un hombre que toma la ira y la justicia en sus propias manos. Después de haber hecho esto, Gedeón levanta un ídolo, una imagen, un efod, dice la palabra, sagrado, con oro. Y este efod sagrado, que debía ser la representación o una forma en la cual se celebrara la victoria de Jehová, termina siendo un ídolo. Y al final del capítulo puedes ver esto. Gedeón no tiene una relación conforme al diseño de Dios de haber buscado una esposa, sino Gedeón se llena de esposas y concubinas, algo que no iba conforme a la moral de Jehová. Así que, hermanos, una vez más, retomando lo que vimos al inicio, si yo no acabo, si yo no destruyo, si yo no saco lo que Dios me mandó a aniquilar, eso me puede llegar a aniquilar. Que el Señor le bendiga.